Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos la parte número 6 de la unidad número 1. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 1. En esta clase en particular veremos el concepto de mol y volumen molar. El mol es la cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. Este número recibe el nombre del número de Avogadro, en honor al científico italiano Amedeo Avogadro. Debemos de tener en cuenta que el tamaño de los átomos y las moléculas es sumamente pequeño, por lo cual en el trabajo diario de laboratorio se manejan muestras que contienen números enormes de átomos, moléculas o iones. Así como en la vida cotidiana utilizamos cantidades fijas de conteo como la docena, la centena, etc., la química es necesario tener una unidad especial para escribir una cantidad fija de partículas. Así es el mol. Entonces, el mol va a ser una cantidad fija de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, por ejemplo, así como nosotros decimos una docena representan 12 unidades, que pueden ser de cualquier objeto, por ejemplo, de medialunas, o podemos decir una decena representa una cantidad fija de 10 unidades, que pueden ser cualquier objeto, por ejemplo, pelotas, y una centena nos indica una cantidad fija, que son 100 unidades, que pueden ser de cualquier objeto, por ejemplo, golosinas. El mol nos indica una cantidad fija de partículas, cuya identidad debemos especificarla. ¿Por qué? Porque puede ser un mol de moléculas, por ejemplo, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, o un mol de átomos de hierro, por ejemplo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Debemos de ver y tener en cuenta que este número es sumamente grande. Son todos estos ceritos. Son 23 lugares que se corre la coma hacia la derecha. Entonces, es un número bastante grande. Entonces, cuando decimos un mol de moléculas de agua, decimos que tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. O un mol de átomos de hierro, o pueden ser moléculas de oxígeno, o moléculas de cloruro de sodio, o un mol de átomos de oro, o de átomos de helio. Es una cantidad fija en la cual debo especificar qué es lo que estoy midiendo. Entonces, nosotros vimos que podíamos calcular la masa atómica según la unidad de masa atómica. Pero ¿por qué cuando nos referimos a la masa de algunos de los elementos de la tabla periódica nos referimos en gramos? Bueno, ahora veremos a qué llegó Avogadro. Bueno, la masa dijimos que de un átomo se mide en unidades de masa atómica. Ahora, una UMA, es decir, la 12ª parte del átomo de carbono 12, si la tomamos para su medición, la masa en gramos de una UMA es de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces tomemos un ejemplo. Tomamos al sodio, que vimos el ejemplo anterior. El átomo de sodio tiene una unidad de masa atómica de 23 UMA. Entonces, podemos plantear que si una UMA tiene una masa de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, un solo átomo de sodio que tiene 23 unidades de masa atómicos, ¿qué masa va a tener? Y esto nos da que tiene una masa de 3,81 por 10 a la menos 23 gramos. Pero recordar que eso únicamente es la masa de un átomo de sodio, expresada en gramos, es decir, las 23 unidades de masa atómica. Entonces, si un átomo de sodio tiene una masa de 3,81 por 10 a la menos 23 gramos, un mol de átomos de sodio, que recordemos que son 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, va a tener una masa de 23 gramos. Es por eso que cuando nos referimos a la masa de algún elemento químico de la tabla periódica, debemos especificar que es 23 gramos mol. Otra de las cosas que llegó Avogadro fue el volumen molar normal. El volumen molar normal es el volumen ocupado por un mol de moléculas de cualquier sustancia que esté en estado gaseoso, siempre y cuando se encuentran en condiciones normales de presión y temperatura. A lo que llegó Avogadro es que el volumen molar normal
de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura es de 22,4 litros. Recordemos que esto es siempre una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 273 Kelvin. Es decir, que el volumen normal de cualquier gas, por ejemplo si tenemos oxígeno o tenemos dióxido de carbono o tenemos helio, si en todos colocamos la misma cantidad, es decir, 1 mol, ¿sí? Vamos a poner en todos 6,02 por 10 a la 23 moléculas, independientemente de la masa que tengan cada uno, porque la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno va a ser distinto a la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono o a la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de helio. Pero todos, absolutamente todos, van a ocupar el mismo volumen, siempre y cuando nos encontremos en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, podemos definir que el mol es una cantidad fija, 6,02 por 10 a la 23 partículas que debemos identificar, pueden ser átomos, moléculas o iones, que si estamos en estado gaseoso, 1 mol va a ocupar un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura, y 1 mol va a tener una masa molar de cada sustancia específica. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.